Saludar para una mesa de debate, de análisis, de diálogo a dos amigos de la casa, a dos miembros de la familia Sin Censura. Sofía Lameiro, analista política allá en Jalisco. Te saludo con mucho gusto, Sofía. Hola Vicente, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo y con todas las personas que nos ven. Gracias, mi querida Sofía. Y Jorge Armando Rocha. Rocha informa en Sin Censura. Recuerde, todos los días a las 2 de la tarde, usted puede ver a Jorge Armando Rocha a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y en Sin Censura Presenta. Querido Jorge Armando, buenas tardes, buenas noches. Estimado Vicente, ahora estamos de este lado del análisis. Tú vas a hacer las preguntas, o sea que ya inició el examen. Muy buenas noches, estimado Vicente. Venga, a ver, iniciamos con tu opinión, mi querida Sofía Lameiro, del quién es quién que tanto ha hecho llorar a López Dóriga, Riva Palacio, que ha hecho pararse de cabeza a muchos en la oposición. Es más, al inicio de este espacio presentaba las declaraciones de Carmen Aristegui, que considera un absoluto despropósito, algo con lo que obviamente no estoy de acuerdo. Mientras no lo hagamos real, aquello de que la prensa se regula con la prensa, yo sí estoy de acuerdo con lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojo, abierto a la posibilidad de que haya algún exceso que tengamos que marcar o un error que tengamos que señalar. ¿Qué piensas, querida Sofía? Sí, totalmente. Creo que este es un espacio que nos abre una posibilidad muy, muy buena de contrastar con las mentiras, las verdades a medias, las noticias falsas que se han estado difundiendo en medios de comunicación y a través de muchos opinólogos y comentócratas de los grandes medios de comunicación, pero sobre todo esas noticias falsas, mentiras, etcétera, que jamás se han rectificado, ¿no? Estos elementos de comunicación que nunca se han, que se han utilizado únicamente para golpear políticamente al gobierno federal y que no tienen el objetivo de informar ni de hablarle a la gente con la verdad para que, pues, haya una creación de la crítica de cada una de las personas que habitamos en este país, ¿no? A mí me pareció una excelente iniciativa. Anteriormente el presidente ya había hecho algo, había intentado hacer algo parecido con Genaro Villamil, con esta iniciativa de la infodemia, pero me parece que no era lo suficientemente contundente y necesitaba, o al menos yo creo que el presidente identificó eso, que él tenía que darle pues el empuje desde el espacio tan importante que es la mañanera, ¿no? Y así es como pues ahora tenemos este espacio del quién es quién en las mentiras de la semana, y me parece que al menos en esta primera oportunidad sí nos dio pues una idea muy, muy acertada sobre cómo se va a tratar, pero, o sea, que hay noticias que se difunden de manera organizada por los medios de comunicación y sus comunicadores estrella para difundir este tipo de mentiras que después no se corrigen a pesar de que los canales oficiales o que algún otro espacio informa que no son ciertas o que pueden tener pues algún tipo de manejo erróneo, ¿no? Y también, pues otra cosa interesante es que al menos se intenta hablar de quiénes son estos comunicadores, estos comentócratas que están difundiendo este tipo de noticias, este tipo de contenido, ¿no? Por ejemplo, el caso de Raimundo Riva Palacio, como lo menciona la compañera Elizabeth, para pues dar un contexto de qué es lo que se está difundiendo, pero sobre todo quiénes son los que lo están difundiendo y lo están haciendo, pues que llevan muchos años haciéndolo, pero pues ahora tienen una forma de operar un tanto diferente porque es un poco más organizada y que va ahora sí como en contra del poder político, ¿no? O al menos del poder del presidente y de la Cuarta Transformación de Morena, ¿no? Jorge Armando Rocha, el presidente cumple con el quién es quién, y con eso también vuelve a dejar en claro que él maneja la agenda. Incluso esos que odian tanto al presidente no pueden vivir sin el presidente, hasta los señalados por el presidente en la mañanera o en este ejercicio del quién es quién, pues no pueden vivir sin hablar de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, estimado Vicente, Sofía. Auditorio, yo creo que algunos están hasta frustrados porque solo alcanzaron mención honorífica y no la medalla de oro, porque ya va a estar muy disputada. Se han esforzado bastante a lo largo
de estos meses y años para destacar en medio de las noticias falsas. Hay que decir que, pues sí, algunos están muy molestos de la exhibición porque venden la información, venden sus notas y a nadie le gusta que le digan que es un mentiroso. Aquí lo importante es reconocer la información y distinguirla de la opinión. Cada quien puede tener la opinión de lo que sea, pero cuando un periodista está informando algo y eso es incorrecto o es una desinformación, el gobierno y los aludidos tienen todo el derecho de desmentirla. Estamos intentando fortalecer una democracia bastante frágil y en ese sentido no nos debe extrañar el debate. Por supuesto que lo que está haciendo el presidente López Obrador tiene cierta dosis de novedad porque no es la primera vez que critica a Reforma, al Universal, a López Dóriga, que los exhibe y que dice cuando en algún punto están mintiendo, pero ahora aglutinan esta sección, la tratan de agrupar y presentar en un bloque. Yo creo que no basta una mañanera, podrían hacer un canal de noticias falsas y ahí lo podríamos meter en el género de comedia, sería mucho más entretenido que los noticieros formales, pero estamos en este mar de desinformación y no son tiempos autoritarios. Los aludidos tienen derecho a responder como lo han hecho. Es un diálogo circular y además va a haber derecho de réplica en la misma mañanera. Pero bueno, pues hay que recordar lo que decía este periodista polaco, Ryszard Kapuczynski, que cuando pues la información se entró o digamos los periodistas o los comunicadores se dieron cuenta que la información era un negocio, pues la verdad dejó de ser importante. Y obviamente hay muchos mercaderes de información que están siendo aludidos, así como los políticos del régimen se acostumbraron a que no fueran criticados, ahora sí como se menciona, ni con el pétalo de un señalamiento, así los periodistas del régimen se acostumbraron a que nadie podía decir nada, porque hay una diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada. Estas plumas, estos intelectuales monopolizaban a la opinión pública, porque solamente lo que ellos escribían salía impreso en los periódicos o lo que decían los comunicadores se veía en la televisión. Esto se rompió por las redes sociales, por eso benditas redes sociales, pero están muy molestos porque sí, no es lo mismo monopolizar la información, poder en ese sentido transar con ella, poder venderla, porque unos vendían o el silencio o el apoyo. Y cuando eso ya no tiene efecto, pues estamos viendo que cada vez están más rabiosos, Vicente. Así es, debo referirme a algunos comentarios en redes sociales de incluso miembros de la familia Sin Censura. Por ejemplo, el analista y escritor Ramiro Padilla Tondo escribe: ¿no quiere ser exhibido en la mañanera? Muy fácil, no mienta. Epigmenio Ibarra le contesta a Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, a través de su portal Aristegui Noticias, escriben en el portal lo que dice Aristegui: absoluto despropósito que la presidencia se erija como poseedora de la verdad. Y Epigmenio Ibarra dice: lo que es un despropósito absoluto, querida Carmen Aristegui, es que aquí los llamados líderes de opinión mientan sistemática e impunemente. A nadie se persigue, a nadie se censura, a nadie se le paga para que guarde silencio. Desenmascarar a quien miente es un deber, mi querida Sofía Lameiro. Sí, creo que eso que menciona Epigmenio es súper valioso porque justamente en México hemos tenido un ejercicio de democracia muy, muy amplio ahora en estos 2 años, 3 años de este nuevo gobierno, porque pues bueno, hemos abierto la conversación pública y en cualquier país normal, los periodistas que hoy en día mienten tendrían multas grandísimas por la cantidad de mentiras que difunden día con día, ¿no?
Creo que esto que se está intentando hacer por parte del presidente es un ejercicio para intentar regular de la manera pues más amable, por decirlo de alguna forma, porque pues también se trata de exhibir cuando un medio, un comunicador pues tiene detrás otros intereses, ¿no? Que no son los intereses que tendría el noble oficio del periodismo, ¿no? Que es responder a la verdad, responderle a las audiencias, a la gente sobre sus intereses, sus necesidades, para que ellos y ellas tengan la información necesaria, todos los elementos necesarios para crear su propio criterio, ¿no? Para crear su propia opinión respecto a lo que les parece más conveniente, ¿no? Ya sea una acción del gobierno, ya sea un posicionamiento político, ya sea algún tipo de oposición, ¿no? Creo que eso es lo que hemos estado discutiendo durante mucho tiempo en estos últimos años respecto a que la gente se merece un nivel de debate mucho más amplio, muchísimo más alto, porque pues desde la derecha se han encargado a pues solamente debatir a partir de categorías peyorativas, a partir del clasismo, el racismo, el machismo, y también a partir de la mentira, ¿no? Que eso ha dejado pues un debate muy pobre en el que la otra contraparte pues lo único que hace es estarte diciendo, oye, pero es que esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, y al final el debate de las ideas, el debate de los posicionamientos políticos no puede llegar a ser, pues porque debatir contra alguien que está mintiendo constantemente es pues un debate completamente muerto, que no tiene un objetivo, ¿no? Entonces creo que ahora con este intento pues se busca ahora sí que elevar un poquito más el nivel de la conversación pública y apostarle a que pues no va a ser tan fácil o no va a ser tan de a gratis que los medios de comunicación y estos opinadores salgan a decir mentiras todo el tiempo o a manipular la información a su gusto y a su disgusto, y que pues eso le va a costar no solamente su prestigio, sino también pues una exposición bastante pues abierta en la mañanera, ¿no? Y que además también, me parece a mí, también se está abriendo el debate a lo que se está informando todo el tiempo, ¿no? Y se abre la posibilidad de adiós a las vacas sagradas del periodismo, adiós a las verdades absolutas, Jorge Armando Rocha, e incluso este debate, si verdaderamente la prensa se regula con la prensa, ¿por qué tendría el presidente que hacer este ejercicio? Pues porque estamos fallando en el gremio periodístico. Es mentira eso de que los bomberos entre bomberos no nos pisamos las mangueras, al contrario, debería de ser parte de la honestidad, de la transparencia en el mundo periodístico, señalar a los mentirosos, a los que están lucrando con la verdad o con la mentira, Jorge Armando. Si no lo hacemos, si seguimos desde la soberbia algunos, tapándose unos de otros, pues ¿cómo es que criticamos o despotricamos contra el ejercicio que está haciendo el presidente, no? De acuerdo, estimado Vicente. Por cierto, ahora que dijiste soberbia, un soberbio rayo acaba de caer por acá. No sé si se escuchó, está lloviendo aquí al sur de la Ciudad de México, pero bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, Vicente. Lo que pasa es que algunos están muy molestos de la exhibición de las noticias falsas porque viven de ellas. Entonces, si uno difunde una noticia falsa que fue patrocinada por un político o por un empresario y lo exhiben en la mentira, ya no va a tener el efecto ese columnista, ese periodista, ya no va a poder seguir vendiéndose como yo soy el que quita y pone, yo soy el cuarto poder, yo soy el que con mi columna te va a hacer brillar o te va a volver cenizas. Y creo que tiene razón. En ese sentido, esas vacas sagradas que erróneamente la sociedad glorificó, pero creo que también tiene que ver con la tecnología. O sea, antes, hace muchos años, salir en el Canal 2 era lo único que había en términos de televisión. Ahora tenemos una pluralidad, a pesar de que pues se alinean también en coro varios comunicadores y periodistas. Pero bueno, cuando menos hay más diversidad.
Y por supuesto, hay esta molestia con el presidente que tiene todo el derecho de opinar, un presidente de la República que ha ido en ese sentido teniendo más cercanía, no solo simbólica, sino real. Por eso va en aviones comerciales, por eso lo podemos encontrar en las calles. Ya no quiere ser esa instancia presidencial muy alejada en donde él no podía decir nada de los medios de comunicación, pero sí operar a través de ellos. O sea, era un juego de la hipocresía, porque los presidentes anteriores eran bastante autoritarios, quitaban y ponían conductores, periodistas. Bueno, ahí está el ejemplo de la propia Carmen Aristegui, que ahora dice que el presidente se erige como quien tiene la verdad absoluta. Y yo, con el respeto que le tengo a Carmen Aristegui, porque además ha dado diversas batallas periodísticas y ha simbrado a la opinión pública con reportajes importantes, lo que hizo con Peña Nieto en su sexenio, que fue un sexenio muy autor. Lo mismo con Calderón, ahí estuvo navegando, pero creo que ahora se equivoca, Carmen. ¿En qué sentido se equivoca? No es que López Obrador salga a decir, esta es una verdad absoluta, pero son temas de lógica elemental y de información indispensable que presenta el presidente. Por ejemplo, en este asunto en donde estuvieron difundiendo que supuestamente él estuvo frente a un sicario armado y que no hizo nada, y además interpretan estos periodistas y columnistas que es porque hay una suerte de acuerdo entre el presidente y el crimen organizado, que porque los narcos lo cuidan, entonces el presidente se sintió hasta cómodo. Y bueno, pues dice el presidente, no era un sicario armado, era un guardia comunitario, que existen estos guardias en muchos pueblos, pero se nota que no conocen los pueblos. Bueno, eso no es que el presidente diga, tengo la verdad absoluta, sino simplemente está poniendo un elemento de información muy claro. Si nosotros no sabemos distinguir entre un sicario y un guardia comunitario, bueno, ahí es cuando podemos abrir el debate y pensar por qué un periodista que tiene acceso a una, digamos, información medianamente pasable, por qué quiere interpretar o tergiversar las cosas, qué lo está motivando, ya un asunto visceral, un asunto de odio, un asunto con otros fines. Bueno, en ese sentido, tiene todo el derecho el presidente de la República a decir esto no es así, y eso es meramente información. No es que diga yo soy la verdad y soy el señor Sol y soy o soy Tlaloc. Bueno, ellos son los que siempre han dicho que es el Mesías, y entonces hay una suerte de contradicción y de es el Mesías o no es el Mesías, lo quieren ver así, lo quieren inflar, dicen que es dictador, pero no es dictador. O sea, la libertad de expresión se permite. Yo pregunto, ¿cuántos periodistas están hoy en día en la cárcel por su opinión? ¿Cuántos periodistas están siendo perseguidos porque todos los días vomitan sobre la 4T? O sea, todo lo que significa la cuarta transformación está mal. No le conceden un solo triunfo. Bueno, hasta Sergio Mayer, estimado Vicente, dice que no encuentra un triunfo de la 4T, que por cierto, déjame reconocer que en esa entrevista que le hiciste fuiste absolutamente tolerante, lo dejaste hablar, que dijera lo que tenía que decir, y yo estoy seguro que al final del día, pues sabes que las palabras cuando no tienen fundamento se las lleva el viento, y como dices, ya quedó exhibido, tiene cola que le pisen y seguramente va a acabar en el PAN y seguramente está pidiendo a gritos chamba, ahora sí que del otro equipo, porque además fue un rotundo fracaso como diputado, el ex Garibaldi, y además un rotundo fracaso como candidato. Entonces, bueno, si a ti no te molesta la crítica, si mejor nos vamos acostumbrando a que no nos moleste que los demás puedan pensar diferente a nosotros, ¿por qué no con el presidente? ¿Por qué no el presidente puede actuar así respecto a los demás? Lo que pasa es que lo querían arrinconar, Vicente. Querían a un presidente
que obedeciera a los poderes fácticos, que hiciera caso a Pisa, que con estas plumas furibundas y estas columnas de los niños con cáncer, en donde se descontextualiza, porque obviamente todos queremos que ayuden a los niños con cáncer, pero si hay un monopolio que de pronto está chantajeando al gobierno y eso no lo explican y eso no queda en evidencia, bueno, ellos quisieran que a través de estas plumas, de estos grupos, pudieran seguir mandando en el país. O sea, si no es por la vía formal, porque perdieron la presidencia de la República. O sea, aún no lo asimilan. El pueblo ya no votó por el PRIAN, perdieron la presidencia y quieren seguir influyendo ahora a través de los medios de comunicación estos grupos, y eso es evidente. Así es, voy a hacer referencia a lo que escribe Juan Becerra Acosta, conductor de noticieros en Capital 21. Quienes critican la verdad son cómplices de la mentira. Que se ponga el saco al que le quede. Mi querida Sofía, creo que también esto destapa una confirmación de lo que ha venido advirtiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el periodismo, un sector del periodismo atraviesa una crisis muy fuerte, porque aquí la pregunta sería, ¿hay confianza de la sociedad en la prensa, en los medios de comunicación, en los periodistas? Y creo que hay muchos de esos que se consideran grandes periodistas, tocados por Dios, vacas sagradas, toparon con la credibilidad que sí tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves? Sí, justamente se mencionaba en la mañanera que México tenía uno de los porcentajes de confianza en los medios de comunicación y en el periodismo más bajos, que era del 43%, ¿no? A mí hasta me pareció un poco alto, pero sí es cierto que el periodismo ha estado atravesando una crisis. De hecho, yo me animo a decir que son dos tipos de crisis, ¿no? Una es que los medios de comunicación no se han sabido adaptar a esta nueva forma digital de comunicar. Esto pues estaban acostumbrados a que uno, no hubiera réplica, dos, las audiencias no les exigieran contenido de mayor calidad o contenido pues diferente, y tres, que sus conductores y conductoras jamás tenían pues la respuesta o en su caso el desprecio de las audiencias, ¿no? Ellos siempre estaban acostumbrados a que, por ejemplo, a través de los periódicos, de los noticieros, de la radio, pues no siempre recibían esta contrarréplica, ¿no? Siempre era nosotros imponemos lo que se difunde y lo que no se difunde. Ahora con esta nueva era digital, pues ellos también se ven afectados porque no están siendo consumidos o no se les consume tanto como antes, ¿no? Y esto obviamente pues genera una gran cantidad de crisis que, en mi opinión, en México les hace por eso estar tan están constantemente buscando quién los patrocine. En este caso, antes era, en el sexenio anterior, pues era el gobierno quien los financiaba y les daba la forma para que pudieran subsanar sus gastos tan gigantescos que tenían, ¿no? Ahora, con el recorte que hay en el tema de gasto de comunicación social, pues se ven todavía más fuertemente afectados por esta crisis, ¿no? Ahora, ¿qué resultado hay de esta crisis? Pues no solamente la crisis de legitimidad, sino que ahora también pues están buscando, por ejemplo, el clic fácil, que ponen encabezados súper escandalosos que ni siquiera tienen un poquito de verdad respecto a lo que dice la nota, que pues algunas fuerzas políticas les pagan para que difundan cierto tipo de mentiras, cierto tipo de notas, cierto tipo de corte editorial, y pues esto ha generado que se vean en esta posición, ¿no? Y la otra crisis, que es la que bien menciona el presidente, es que pues los medios de comunicación que se ostentan como un cuarto poder, pues han carecido de responder a la verdad, ¿no? Como también lo veníamos diciendo, pues, o sea, no han estado respondiendo a las necesidades de las audiencias, y ahora, pues, responden a las necesidades de una fuerza política que está enganchada en querer desvirtuar constantemente al gobierno federal, porque sus intereses políticos responden a quererlos
sacar del poder, ¿no? Porque pues ellos están molestos en que la gente ya no los quiera, ya no los vote, ya no quiera creerles, ¿no? O no les guste su forma de gobernar, ¿no? Y ahora pues son aliados de los medios de comunicación porque coinciden en este interés común que es utilizar al gobierno y los recursos públicos para ellos mismos y no para el beneficio del pueblo, ¿no? Entonces, creo que ahí se forma el poder de la derecha con los medios de comunicación, que pues uno, no respetan a la gente, no están del lado de la verdad y no les interesa darle, como lo mencionábamos hace rato, no les interesa pues darle a la gente herramientas para aprender a leer ciertas cosas que pasan en la realidad nacional, ciertas cosas a nivel político que pues acrecentarían un mejor debate, una mejor conversación pública, ¿no? Y pues bueno, ahora están desesperados completamente por lograr tener relevancia, pero a mí me parece que poco a poco estas viejas caras del periodismo, estos comentócratas que llevaban años sin ser cuestionados, pues ahora no solamente es el presidente el que les cuestiona, ¿no? Que además, hay que decirlo, lleva años cuestionándolos, no sería sino natural que le siguiera cuestionando aún estando en el poder, y también, o sea, la gente ahora se suma a estos cuestionamientos, a estas, pues, reclamos también de cuando no responden a la verdad, ¿no? Porque, pues, ¿quién no reclamaría cuando una persona que se dedica a comunicar, pues, te esté mintiendo descaradamente, ¿no? Así es, con eso de que se van a reunir los bookies, o se están reuniendo los bookies, perdón por sacar esto, pero diría el filósofo michoacano Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar si no paramos ahora, mi querido Jorge Armando Rocha, querida Sofía Lameiro? Porque, insisto, yo regreso para cerrar con una reflexión tuya, sí, Jorge Armando, esta mesa de diálogo, yo regreso al principio. ¿No seríamos nosotros los comunicadores, los periodistas, los primeros interesados en defender la verdad, en ser honestos con nuestras audiencias? ¿Por qué entonces nos afectaría que el presidente saque el quién es quién si no hemos cuestionado el quién es quién en los precios de la gasolina, si no hemos cuestionado el quién es quién en las remesas? Cubrimos la conferencia, escuchamos a la Profeco y ahora nos duele porque nos dicen quién es quién en las mentiras de la semana. Bueno, si se excede el presidente, hay que hacerlo notar. Si se equivoca el presidente, hay que hacerlo notar. Pero si dice la verdad el presidente, ¿por qué atacarlo? ¿Por qué criticarlo? ¿Por qué denostarlo? Cierro con tu reflexión, Jorge Armando Rocha. Sin duda, yo creo que la crítica debe ser circular y en ese sentido, por supuesto, debemos de señalar los errores, pero yo estoy de acuerdo a lo que señaló Antonio Helguera, y bueno, pues es una reflexión muy profunda, porque creo que todos los periodistas y comunicadores tenemos convicciones y tenemos preferencias. E insisto, una cosa es la información y otra cosa es la opinión. O sea, es un hecho que en esos momentos en México es de noche. Eso es información. Si me gusta la lluvia o si me gusta la vida nocturna, esa es mi opinión, esa es mi preferencia. Todos los comunicadores, por favor, o sea, a mí no me gustan las falsas neutralidades ni las hipocresías. Yo sé que tu corazón, Vicente, late a la izquierda y no solo físicamente como todos los demás, sino en términos de tu ideología y lo mismo el de Sofía. Y bueno, pues con ese matiz debemos de conversar, platicar y entender con quién estamos enfrente. A mí me parece muy valioso que el presidente López Obrador eh, sea frontal, no lo haga a través de su director de comunicación, de Jesús Ramírez, como se hacía antes, que te hablara el vocero presidencial o a través del director de la Secretaría de Comunicación en lo que hace a la comunicación social. Bájale porque el presidente no está contento contigo o te está observando, cuidado con lo que dices. Bueno, acá el presidente está siendo absolutamente frontal y está señalando
a quienes se sentían intocables. Por supuesto, van a estar muy molestos. Creo que también va a depender mucho del cambio generacional. O sea, ya las nuevas generaciones vamos a tener que acostumbrarnos precisamente a esa crítica, a vivir en ese debate constante. Pero lo que es un hecho es que estos periodistas del viejo régimen se hicieron millonarios adulando al poder y en el mejor de los casos guardando silencio, viendo días soleados cuando había matanzas. Yo te pregunto, Vicente, ¿tienes duda, por ejemplo, de que Aguilar Camín sea millonario? ¿Tienes duda de que Enrique Krause sea millonario? ¿Te queda alguna duda de que Joaquín López Dóriga sea millonario? ¿Que Pedro Ferriz sea millonario? ¿Tienes alguna duda? Y esto te lo quiero preguntar, Vicente, déjame abusar de mi última intervención para hacerte esta pregunta, porque me parece valiosa tu respuesta. No, Y no tienes duda que son millonarios. Ahora, ¿por qué crees que son millonarios? Vicente, ¿tú crees que son millonarios porque realmente son comunicadores fuera de serie, son periodistas, en su caso, historiadores que lo merecen? O sea, ellos fueron tan brillantes que merecían tanto dinero público. ¿O por qué crees que se hicieron millonarios, estimado Vicente? por la prostitución que estamos precisamente denunciando del gremio, querido Jorge Armando. Pues los demás lo tenemos así de claro. Y en ese sentido tú decías, hay una crisis de credibilidad en la televisión y en la radio, sí, van a pique. O sea, la audiencia en la tele y en la radio se está perdiendo y por supuesto que la gente va buscando fuentes alternativas y por eso se van rompiendo las vacas sagradas, porque la gente quiere información real. Dice, a mí ya no me vende piñas el mismo sujeto que llevó 30 años o 10 o 15, 20 años vendiéndome a tole con el dedo. Yo ya quiero saber la verdad y por eso la gente cada vez, por eso crece sin censura, por eso crecen estas plataformas, porque la gente ya quiere conocer otros puntos de vista, ya no se chupa el dedo, Vicente. Y bueno, con eso quiero terminar. Pues yo cierro con otro tuit y este sí me genera mucha vergüenza. Dicen que es uno de los programas más escuchados de la radio, no lo sé, el de Warkentin y de Risco. Pero Gabriela Warkentin escribe una vacilada. Dice, un día de vergüenza. Desde la tribuna presidencial y con la tripa de la revancha a flor de piel, la descalificación de voces solo porque no se apegan a la narrativa de Palacio o porque les urge ridiculizar adversarios. Qué lamentable y qué peligroso. No se confunda, Gabriela. No están siendo exhibidos desde la tripa de la revancha solo porque esas voces no se apegan a la narrativa de Palacio porque les urge ridiculizar adversarios. Hay periodistas, hay espacios como Sin Censura que vienen advirtiendo que muchas de esas voces han prostituido la honorable, la bendita labor del periodista. Mucho antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. No se confunda, Gabriela. Lo que usted defiende es la mentira. Un derecho a mentir, como lo han venido teniendo esas voces por varios sexenios. ¿Por qué? Porque le ha convenido a los que han estado en el poder. O, peor aún, porque los que han gobernado han pagado por ello. Pero se les acabó el pinche negocito. Mi querida Sofía Lameiro, ¿en dónde te puede encontrar, en dónde te puede seguir la gente que nos está viendo? Muchas gracias, Vicente. Siempre un gusto estar contigo y también un gusto, Jorge Armando. Me puedes seguir en Twitter como Sofía No Sabía, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Mi querido Jorge Armando Rocha,
además de que la gente te vea y te escuche todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, en Sin Censura TV, en Sin Censura Media y en Sin Censura Presenta, ¿en dónde más te siguen? ¿En dónde más te buscan? Estimado Vicente, bueno, pues ahí a través de Twitter, en mi cuenta @Rocha Periodista, estamos en comunicación permanente, estamos sumergidos particularmente en esa red, tratando de dar opiniones y por supuesto de presentar informaciones sobre los temas coyunturales, ¿no? Te mando un Así abrazo. que, y por cierto, Dime. insisto, mañana nos vemos a las 2 de la tarde aquí en Sin Censura. ¿Mm? Claro que sí. Te mando un abrazo, Jorge Armando, te mando un abrazo. Abrazo, Sofía, abrazo. Tormenta, cuidado con la tormenta que está Sí, no. sabrosa. Por acá también, por acá también. Bueno.